La organización Alto al Secuestro condenó el asesinato de los 3 estudiantes de cine, quienes estaban desaparecidos en Tonalá, Jalisco, y envía sus condolencias a las familias de los jóvenes. Pero para hablarnos sobre esto, saludo con mucho gusto a Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro. Isabel, me da mucho gusto en saludarte, pero al mismo tiempo, pues, que el tema sea esta triste noticia, ¿no? Que encuentren a estos 3 jóvenes. Claudia, muchas gracias. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Mira, Claudia, este caso es por demás emblemático por muchas cosas. Mira, encierra la tragedia de 3 familias, pero encierra también cómo están quitándole el futuro a tantos jóvenes que están desapareciendo y matando y secuestrando en este país. Eso es algo que de verdad nos debe de mover a tomar una muy buena decisión en las siguientes elecciones, porque no podemos continuar con esta situación. Por otro lado, también nos muestra una parte humana de lo que de las causas de la violencia en nuestro país. Si tuvieras las historias de estas personas que detuvieron, son dramáticas en el sentido de la forma tan disasociada que viven, en la que pierden el contacto con sus sentimientos, en la que por un sueldo de 13,000 pesos mensuales eran capaces de no nada más hacer levantones y halconear, como dicen, que son los halcones, sino convertirse en sicarios y en pozoleros, deshacerse de los cuerpos. Esto te habla de que ellos empiezan robando partes de vehículos, Claudia, y luego empiezan a ir escalando la violencia ellos mismos porque ven que del otro lado hay una gran impunidad, es decir, la ausencia del Estado para poder contener estas conductas, y terminan haciendo las monstruosidades que les impidieron a estos 3 jóvenes. Pero también, Claudia, hay algo que nos debe de indignar, que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco emita medidas cautelares prácticamente para ponerle una mordaza a los medios de comunicación, porque emite unas medidas cautelares a la Procuraduría, es decir, a la Fiscalía, que no pueden hablar de la tía de uno de los jóvenes que está siendo investigada por trata de personas, y además exige que le liberen sus propiedades, que no la mencionen y que no den información de ella. Bueno, es que prácticamente quieren amarrar de manos a la Fiscalía, y eso me parece un gran error. Y por último, déjame decirte que felicito a la Fiscalía, y sobre todo se demuestra que cuando se hacen bien las cosas y con ayuda y asesoría de gente como fue el doctor Samuel González Ruiz, que ayudó en este caso, bueno, pues se pudo impartir justicia y además no quedó impune el delito. Ahora, Isabel, ahora que tú mencionabas que faltan las propuestas, ¿tú qué le sugerirías a los candidatos, sin decir nombres, pero al que fuera o al que ganara las próximas elecciones? ¿Qué le sugerirías que se tendría que hacer para evitar esta racha, como tú lo dices, que empiezas con los robos de tiendas de autoservicio, de tiendas de conveniencia, de autopartes, y de ahí va subiendo? ¿Qué les exiges? Ya no qué les dirías, ¿qué les exiges a estos candidatos? Que verdaderamente se haga una política de prevención, pero no solamente electorera, que es lo que suelen hacer, que de verdad se vaya a las colonias donde ya sabemos, porque déjame decirte que en el gobierno saben qué delitos se cometen, quién los comete y en qué horarios. A romper estos círculos viciosos, es decir, a impedir, a llevar escuelas, a llevar programas, a meter a los niños y a los jóvenes a una instrucción escolar donde pueden transformar su vida. Me parece que las medidas contra la inseguridad deben de atacarse las causas y no únicamente hacer el tema de policías y de contención. Me parece que estamos con una política equivocada ahí. Bueno, ¿y para los que ya son delincuentes? Indudablemente tenemos que aplicarles la ley. Creo que en eso consiste, precisamente por eso se llama una ley de ejecución penal, porque deben de purgar la pena, deben de ser llevados a juicio. Y déjame decirte, a propósito de las propuestas, hoy vemos que por desgracia lo que propuso el señor candidato llamado el Bronco, pues ya tuvimos un caso el día de ayer en el que prácticamente en Guerrero mutilan a una persona y le dejan una cartulina en la que dicen, como dice el Bronco, vamos a mutilar a quien cometa ilícitos. Fíjate qué mensaje tan tremendo está mandando un candidato a la presidencia en la que está causando esta violencia. Hoy ya tuvimos el primer caso. Eso me parece muy lamentable.
Bien, Isabel Miranda de Wallace, pues te agradecemos muchísimo también conocer tu punto de vista sobre esta situación de los estudiantes que fueron encontrados ya lamentablemente sin vida y con una crueldad que sus cuerpos fueron deshechos, vaya, en ácido. Así es. Bueno, muchísimas gracias Isabel Miranda de Wallace. Claudia, y un abrazo muy fuerte a todas las familias y a todo Jalisco que sigan exigiendo justicia y que sigan trabajando en este tema. Gracias. Gracias a ti.